El tema de hoy es el teorema de Cauchy. Vamos a ver la teoría y un ejemplo. Antes de enunciar nuestro teorema, vamos a definir lo que vamos a entender por una región simplemente conexa. El concepto de una región simplemente conexa es que cualquier curva cerrada en una región, en este caso nuestra región es esta amiba rosa, puede ser comprimida a un punto. Aquí nuestra curva es la curva C, esa elipse, y entonces esta región tipo amiba es simplemente conexa porque yo puedo dibujar una curva sobre ella y la puedo comprimir a un punto. Entonces aquí tenemos tres ejemplos de regiones. Por ejemplo, aquí otra vez la amiba, esta es simplemente conexa. Este cuadro también es una región simplemente conexa. Sin embargo, este círculo de aquí no lo es porque tiene un hueco. Entonces, no es simplemente conexa porque la curva C1 pues simplemente no puede comprimirse a un punto. Entonces, vamos a definir ahora nuestro teorema de Cauchy. Dice, si f de z es analítica dentro de una región simplemente conexa, entonces la integral sobre esta curva dentro de esa región será 0. Ese es el teorema de Cauchy y entonces vamos a ver cuál es la utilidad de este teorema. Entonces vamos a calcular esta integral. Dice, determine el valor de la integral de la función 6 sobre z por z menos 3, donde c es un círculo que es z menos 3 igual a 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver este tipo de problemas? Bueno, primero es identificar la función f de z. En este caso, f de z será el integrando de nuestra integral, que sería 6 entre z por z menos 3. Entonces, esta función, vamos a analizarla, es analítica excepto en dos puntos. Aquí vamos a calcular los puntos críticos, que sería donde el denominador se hace 0. Entonces, si yo igualo esto a 0, veo que z igual a 0 y z igual a 3 son los dos puntos donde la función f de z no es analítica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un par de curvas. Entonces esta es la curva de integración, este círculo grandote es la curva C, es el que es el módulo de z menos 3 igual a 5, y entonces aquí tengo las dos singularidades, una en 0 y la otra en 3. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a centrar círculos, generalmente son de radio unitario, vamos a centrarlos en cada una de las singularidades. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Pues vamos a integrar precisamente sobre estas curvas de integración. El teorema de Cauchy es un teorema muy poderoso porque, bueno, una de las consecuencias del teorema es de que si yo puedo construir regiones simplemente conexas alrededor de las singularidades, yo puedo integrar. Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que les decía es esto. Puedo afirmar que la integral grandota es igual a la suma de dos integrales. Voy a integrar a la función en cada una de estas curvas que acabo de construir. Y entonces, para poder aplicar correctamente mi teorema de Cauchy, pues voy a separar esta función en fracciones parciales. Siempre hay que separarlas para poder aplicar teorema de Cauchy. Entonces, esto pueden hacerlo como ejercicio. Separar esto en fracciones parciales es separar aquí el denominador en dos fracciones, y entonces los coeficientes son a es menos 2 y b será 2. Entonces esta integral, ya una vez separada, voy a sustituir mi separación de fracciones parciales en cada una de las curvas. Entonces voy a llamar a esta I1, I2, I3 e I4. Entonces vamos a calcular cada una de estas integraciones. Entonces, para esto, en otro video ya habíamos visto cómo se podía utilizar una fórmula que se llama la fórmula integral de Cauchy. Para esa fórmula solamente lo vimos para f de z entre z menos 0 y vimos que era 2pi por la función evaluada en z0. Aquí vamos a
poner una forma generalizada, que quiere decir que qué pasa cuando aquí abajo hay potencias de este binomio. Entonces en este caso sería calcular unas derivadas, la m-1 derivada de la función f de z. Entonces vamos a analizar, como aquí bien dice, la región de integración. Entonces recuerden que C1 es la curva que está centrada. Vamos a regresarnos a la curva. C1 es la región centrada en la singularidad z igual a 0. Y C2 es la curva centrada en la singularidad z igual a 3. Entonces, fíjense, aquí la integral I1 es sobre C1, que es la de sobre 0. Entonces aquí esta es no analítica. Vamos a aplicar teorema de Cauchy. Pero esta, vean, esta función 2 sobre z menos 3 es analítica sobre C1. ¿Por qué sobre C1? Pues porque está fuera de la singularidad, que sería en este caso, donde hay singularidad en esta integral, en z igual a 3. Pero como esta integral está sobre C1, que es en z igual a 0, centrada ahí, entonces esta función es analítica. Y como es analítica y esta curva es cerrada, entonces por teorema de Cauchy esta función es 0. Algo análogo para esta, vean, esta es C2. C2, acuérdense que es la curva que está centrada sobre z igual a 3. Y 2 sobre z, pues es analítica ahí, porque donde no es analítica es en z igual a 0, ¿no? Pero pues estamos lejos de esa curva y entonces I3 también es 0. Las únicas que hay que calcular son la integral I1 e I4. Entonces vamos a hacer este análisis que les acabo de decir. Aquí está. Entonces IZ es analítica dentro y sobre C2, y por teorema de Cauchy la integral es 0, y lo mismo para I2 sobre C1. Esta es analítica sobre C1 y entonces la integral es 0. Entonces no hay que calcularlas, por teorema estas dan 0. Y para las otras dos integrales vamos a utilizar la fórmula integral de Cauchy, que dice que la integral sobre esta, cuando la singularidad está sobre la curva, es 2pi, la función evaluada en 0. En este caso la función es 2 y simplemente queda menos 2pi por 2 igual a menos 4pi. ¿Por qué 2? Porque es la función que está acá arriba. Acuérdense que es f de z entre z menos z0. Entonces en este caso f de z es una constante, es el número menos 2. Y para I4 f de z es 2 positivo, y entonces quedaría 2pi por la función evaluada en 3, que da 2, y es 2 por 2pi igual a 4pi. Entonces finalmente la integral será pues la suma de estas integrales que acabamos de calcular. Tenemos que I1 vale menos 4pi, I2 e I3 dieron 0, e I4 es 4pi. Signos contrarios son 0. Entonces esta integral va a dar 0.